Mucho antes de la construcción mítica del oeste difundida por Hollywood, la región estaba marcada por una presencia fronteriza de origen hispano. En ella operaban soldados mestizos, indígenas y mulatos que servían en los presidios, efectivos rústicos, sin instrucción castrense formal, conocidos como soldados de presidio. Estos destacamentos escoltaron las primeras caravanas hispanas que recorrieron Norteamérica, garantizaron la seguridad de los asentamientos frente a grupos nativos hostiles y aseguraron la circulación a lo largo de los caminos reales que cruzaban Norteamérica. Fueron, los soldados de presidio, los auténticos centauros del desierto del salvaje oeste. Entre los siglos XVI y XIX, España estuvo presente en casi todo el norte americano, desde México hasta Alaska, y desde Florida hasta California. Su huella se extendió a través de una vasta red de rutas conocidas como caminos reales, en más de 3/4 partes del actual territorio de los Estados Unidos. Estos caminos, junto con presidios y misiones, solo adquieren pleno significado cuando se comprenden en el contexto cultural de la época que los vio nacer. A diferencia de los senderos indígenas, inapropiados para el tránsito de carrozas, los españoles construyeron rutas sólidas aptas para animales de tiro. Cada 3 años, grandes caravanas, las conductas, avanzaban escoltadas por los erróneamente llamados dragones de cuera, y transportaban familias, frailes, semillas, ganado, papel, tinta y todos los productos necesarios para poblar nuevas tierras. Tras 1821, ya sin presencia española, esos mismos caminos servirían también a la expansión territorial de los Estados Unidos. El más antiguo fue el Camino Real de Tierra Adentro, declarado National Historic Trail en el año 2000. Recorre 2.560 kilómetros entre Ciudad de México y Santa Fe. Popularmente llamado Camino de Santa Fe o Camino de la Plata, comunicaba zonas mineras vitales, Zacatecas, San Luis Potosí, Fresnillo y Chihuahua. En 1638, el viaje completo aún requería 6 meses. Su tramo más temido era la Jornada del Muerto, 100 kilómetros de desierto donde muchos perecieron de sed. Y, por encima de cualquier otra amenaza, estaba el peligro indígena, especialmente el apache, que hacía imposible viajar sin protección. Para los nativos de las praderas, del sureste y del centro de Norteamérica, el caballo era desconocido hasta la llegada española. Con el tiempo, caballos abandonados o perdidos crearon grandes manadas que dieron origen a la raza mesteña, los futuros mustangs. A partir de mediados del siglo XVII, algunas tribus aprendieron a montar, y 20 años bastaron para formar jinetes extraordinarios que, sin silla ni estribos, alcanzaron una velocidad y maniobrabilidad temibles. Así comenzó la transformación de la guerra con los nativos hostiles del norte. El territorio español abarcaba geografías extremas, desde los pantanos semitropicales de Florida hasta los bosques fríos de la costa canadiense del Pacífico. También sus enemigos eran diversos: tribus ecuestres del norte, guerreros de los bosques orientales armados progresivamente con armas de fuego y, más tarde, europeos cada vez más poderosos. A finales del siglo XVII, con el Camino Real de Tierra Adentro asegurado, se consolidó una vasta frontera que iba de Texas al Pacífico, con Nuevo México como epicentro. En este espacio, hoy Arizona, Nevada, Texas y parte de Colorado y Utah, era indispensable una fuerza militar permanente para proteger la frontera de los feroces nómadas que habían llegado desde el norte. Eran básicamente 2 etnias, los apaches y los comanches. Los apaches procedían de Alaska y estaban divididos en varios grupos: mezcaleros, chiricahuas y mimbreños. Los apaches fueron una nación depredadora, nómadas cuyos guerreros se enfrentaron a todas las tribus que los rodeaban y más adelante a españoles. Los comanches, procedentes del norte canadiense, Lago Athabasca, solo alcanzaron los actuales territorios sureños en el siglo XVIII. En 1786, el virrey Bernardo de Gálvez autorizó los campos de paz de apaches, donde se permitía el comercio a cambio del cese de incursiones. Gracias a ello, aunque persistieron grupos hostiles, la vida en la frontera se volvió más estable y próspera. En 1793 se hace cargo de la comandancia general el brigadier don Pedro de Nava, con 20 presidios, 4 compañías volantes de dragones y 3 compañías de indios en Sonora. Nava supo alejar 2 nuevos peligros que habían aparecido en el inestable periodo anterior: el bandolerismo y la infiltración de norteamericanos por Texas.
Ya con la frontera prácticamente pacificada, se continuará hasta el fin del dominio de España en la América Central. Los primeros fuertes fronterizos, los llamados presidios, fueron fundados en 1595 por el capitán don Alonso Díaz. Montes Claros en Chiameta y Acoponeta en Sinaloa. Cada presidio debía situarse formando una línea defensiva a una distancia prudente del siguiente, para asegurar apoyo mutuo. Su función era clara: contener ataques, proteger asentamientos, misiones, reales mineros y garantizar la seguridad de las rutas hacia Zacatecas. La red de presidios se adaptaba continuamente a las necesidades. En el siglo XVIII, las provincias internas contaban con 12 presidios, 6 en Nueva Vizcaya, 2 en Nuevo México, 2 en Nuevo León, 1 en Sonora y 1 en Coahuila. Las guarniciones no superaban los 500 soldados y el reglamento ordenaba conceder la paz a cualquier indígena que la solicitase. La política presidial, entre la espada y la negociación, fue la que finalmente consolidó y pacificó la frontera, integrando villas y presidios en una red que unió centros productores con comerciales en un territorio siempre escaso de población. En general, una vez que se desmontaba el presidio por estar en zona pacificada, este era olvidado y con el tiempo se convertía en una población. En Texas los presidios dieron apoyo a misiones y pequeñas rancherías. Desde 1724 se fueron dando los primeros proyectos de una organización total de la frontera, militar y administrativamente. Los proyectos arquitectónicos de los presidios se modificaron de acuerdo con los tratados de ingeniería militar, aunque se adoptó una forma y tamaño más sencillos de hacer. A diferencia de los presidios del siglo XVI, que consistían en un fuerte de altos muros de adobe, baluartes cuadrados y pequeños, en algunos casos pequeños torreones y el espacio para caballada y pobladores en su interior, los del siglo XVII y XVIII eran más bien un grupo de casas de soldados limitadas por una plaza de armas, con un área de corrales anexa, una capilla pequeña y la casa para el capitán. El virrey Croix autorizó a los soldados de presidio a tener tierras cerca, y animó a los pobladores a hacer lo mismo, con lo que el establecimiento militar se fue convirtiendo en un centro de población. Por ejemplo, en Texas, el mulato Antonio Gil y Barbo fundó una villa en 1778 con el nombre de Pilar de Nacogdoches, como centro de comercio en la entrada a la Luisiana, y en 1780 tenía más de 500 habitantes. Durante décadas se ha confundido a los soldados de presidio con los llamados dragones de cuera, una denominación moderna sin base documental. Esta confusión procede de la obra de José María Bueno, que mezcló corporaciones que nunca fueron equivalentes. En los reglamentos de presidios de 1729 y 1772, se denomina a las tropas acuarteladas como soldados de presidio. En el reglamento de 1772 se estipula la composición que cada compañía debía tener: un capitán, un teniente, un alférez, un sargento, 2 cabos y 40 soldados. Cada compañía debía contar, además, con un capellán y 10 indios exploradores. Los auténticos hombres de la frontera fueron los soldados presidiales, mestizos, indios o mulatos, nacidos en las provincias internas. Según Ramón de Murillo, en su plan demostrativo de 1804, eran mal pagados y mal abastecidos, pero extraordinariamente resistentes. Dormían al aire libre, cuidaban sus monturas, sobrevivían con lo que tuvieran, a veces solo con pinole o masa de maíz con cacao, y eran rastreadores expertos. La paga anual era de 240 pesos, consumida casi por completo en mantener caballo, equipo y familia. Los dragones, en cambio, eran tropas de línea. Existían desde principios del siglo XVIII en Veracruz y la Ciudad de México. En 1764, con las reformas borbónicas, se reorganizaron como Regimiento de Dragones de España y Regimiento de Dragones de México, compuestos mayormente por criollos. Su presencia en el norte fue temporal y de refuerzo. En contraste, la vida del soldado de presidio era extraordinariamente dura. Aislado de la civilización, debía enfrentarse a un entorno perpetuamente hostil. Por un lado, las incursiones de pueblos indígenas belicosos; por otro, un clima extremo que imponía su propia ley. Sus obligaciones eran constantes. Cuando no marchaban en campaña, los soldados escoltaban convoys de viajeros o mercancías que entraban y salían de su jurisdicción, y debían además vigilar las grandes caballadas del presidio. Hasta 1720, cada soldado disponía de 10 caballos, cifra que después se redujo a 7 y una mula. A pesar de esta vida exigente, nunca faltaron voluntarios.
La mayoría procedía de las provincias internas, acostumbrados al rigor del clima y dotados de cualidades indispensables. Jinetes expertos, conocedores del terreno, rastreadores hábiles y resistentes. Se alistaban por periodos de 10 años, y la mayor parte eran mestizos, hombres formados por la propia frontera que iban a servir en ella. Su estilo de caballería, a la jineta, derivaba de la tradición morisca heredada de los peninsulares. Piernas dobladas, silla alta, estribos cortos y gran maniobrabilidad. La realidad del uniforme distaba del ideal reglamentario debido a la distancia respecto a los centros de suministro. La cuera, su prenda más distintiva, surgió como evolución de la protección usada en la conquista, varias capas de piel capaces de detener las flechas. A finales del siglo XVIII, adoptó la forma de peto y espaldar. La adarga o rodela, un escudo de cuero o madera forrada, era su principal arma defensiva, heredera de la adarga moruna. El reglamento de 1729 exigía uniformidad en armamento y traje, y la cédula de 1772 detallaba que la vestimenta debía constar de una chupa corta azul con collarín encarnado, calzón y capa azul, cartuchera, cuera y bandolera con el nombre del presidio, corbatín negro, sombrero, zapatos y botines. En este uniforme se inspirarían los colonos rebeldes de las 13 colonias, que derivaría en el uniforme del ejército de los Estados Unidos. Las armas que el citado reglamento estipulaba eran una espada ancha, lanza, adarga, escopeta y pistolas. Frecuentemente se llegaba a la lucha cuerpo a cuerpo, por lo que la lanza, la espada y la adarga eran más eficaces que las armas de fuego. En algunas ocasiones, incluso, los soldados utilizaron el arco y la flecha. Las banderas de las compañías presidiales solían ser blancas, con el escudo central que representaba las armas sencillas de España, los cuarteles de Castilla y León, aunque también era frecuente el uso de la bandera con la cruz de Borgoña en rojo. Bajo estos estandartes, los soldados de presidio combatieron no solo a apaches, comanches y otras tribus, sino también a franceses, ingleses, rusos, norteamericanos e insurgentes mexicanos. Los caminos reales, los pueblos indígenas, los presidios y los soldados de presidio, los verdaderos centauros del desierto, formaron la columna vertebral del norte hispano. Su legado perdura hoy, grabado en rutas, nombres y territorios que narran una historia real y documentada, la del auténtico origen hispano del salvaje oeste americano. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.